Son las 7 de la mañana en punto, es hora de analizar y debatir los temas del día aquí en la Mesa Ancha, como siempre con un panelista invitado. Hoy está con nosotros el ex representante de la Cámara, que yo tengo que decirlo en público, lamenté mucho que no haya sido reelegido, José Daniel López, que ahora está de presidente de la Alianza I, ¿no? José Daniel, bienvenido a esta Mesa Ancha. Maritza, buenos días, qué dicha estar acá. Un saludo para mis compañeros de panel y para los televidentes. Y a nuestros panelistas de la Mesa Ancha, los permanentes, Juana y Julio, también bienvenidos. Hola, Maritza. Muy bien, feliz de estar acá. Bueno, vamos a arrancar hablando del tema del ELN. Ayer finalmente el comisionado de paz anunció que quedan suspendidas las negociaciones hasta que no haya una señal inequívoca del ELN de voluntad de paz. Es decir, no es como le habíamos quizá entendido al presidente de la República que quedan cerradas, sino que queda abierta otra vez una ventanita. Pero ¿qué es una señal inequívoca si el ELN lo que viene es en un proceso de expansión, confinando comunidades en Chocó, atentando contra la infraestructura petrolera, atentando contra batallones? Julio. Yo no entiendo muy bien la noticia, la verdad, porque es que ya el proceso de paz estaba suspendido desde hace meses. Es decir, ¿desde hace cuánto? La mesa de pues negociación, estaba sí. suspendido, o sea, no estaba activo. Entonces el gobierno dice, se suspende el proceso de paz con el ELN, pues no veo cuál es la noticia. Dice, se puede reactivar si hay una señal inequívoca de voluntad de paz del ELN, y también me preocupa mucho esa expresión, porque, a ver, históricamente, ¿qué ha significado eso? Que los grupos criminales expanden su acción, digamos, victimizan ciudadanos, victimizan comunidades, secuestran gente, por ejemplo, y luego las liberan, y eso entonces es leído como una señal inequívoca de paz. Es decir, el ELN en este momento está en un proceso de expansión de su actividad terrorista. Entonces, en el momento en que, no por voluntad de paz, sino por estrategia política, negociadora, la reduzca o suelte a alguien o libere a unos secuestrados, entonces, que ha tomado en ese proceso de expansión, entonces ahí vamos a decir, no, gracias el ELN, son unos santos, y entonces vamos a volver a negociar. Entonces, esa lógica me parece muy peligrosa. Y tercer punto, creo que el gobierno está secuestrado en su propia narrativa, porque lo que nos decía es que la acción militar del Estado, digamos, expandir la acción militar para enfrentar estos grupos criminales, era fruto casi de una actividad mafiosa, fascista, toda esta narrativa. Entonces, se siente muy incómodo, porque ahora la salida legítima, legal, constitucional, es la militar, y se nota al gobierno súper incómodo, digamos, con enfrentar esa realidad y tomar la decisión militar. No ve al ministro de Defensa en un papel que, digamos, incluso él personalmente no se le ve, digamos, con la convicción de que esa sea la salida en este momento. Juana. Yo ayer lo escuché en radio al ministro muy frentero y muy afirmativo frente a las acciones que va a tomar el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas frente, bueno, esto nos vamos a enfrentamiento y enfrentamiento militar, y no hay de otra, ¿no? Creo que lo dijo ayer en radio en diferentes entrevistas. Ahora, las suspensiones de diálogos, esto es lo que hemos visto en nuestro país. No olvidemos en el 2015 con las FARC, una suspensión de la mesa de negociaciones, y finalmente llegamos a un proceso. Ahora, esto significa la suspensión de la paz y de que ya no vamos a pensar en un posible proceso en el que la paz no es algo lograble, pero también tenemos el antecedente que en el momento de mayor enfrentamiento contra las guerrillas en Colombia, durante la seguridad democrática, no logramos derrotar 100% a estas guerrillas y que de una de ellas sigue completamente viva. Entonces, ¿cuál es el camino, no? Y cuál es el camino que debemos escoger, porque hemos intentado todo, pero ninguno nos ha llevado a acabar con el conflicto, ni de manera violenta, ni de manera pacífica. Yo creo que, y vuelvo a repetir algo que dije ayer, y es que no hemos entendido, y el gobierno no está analizando las nuevas configuraciones del conflicto armado. El conflicto armado se reconfiguró y se rearmó de diferentes maneras después del proceso de paz de La Habana, y hasta que no entendamos esto, no vamos a encontrar una salida posible. José Daniel. Maritza, yo creo que el ELN no quiere genuinamente la paz negociada ni hoy, ni la ha querido antes. El antecedente al proceso de paz actual es el proceso de paz que en su momento arranca el presidente Santos y luego continúa por unos meses el presidente Duque, y que se da por terminado cuando ocurre el atentado contra la escuela de cadetes en enero del 2019, cuando asesinaron a 23 personas en un atentado. El ELN entiende los procesos de paz como oportunidades para posicionarse territorialmente, para consolidarse financieramente, para reagrupar sus personas en armas, no como la búsqueda genuina de acuerdos para resolver el conflicto.
Ahora, esto no es solamente un pecado del ELN, así se han comportado las guerrillas históricamente. A propósito de la seguridad democrática y del proceso de paz con las FARC. Sin seguridad democrática, pese a las dificultades que hay entre Uribe y Santos, y sin la voluntad de paz de Santos, o sea, sin el legado de Uribe más el legado de Santos, no se habría logrado el acuerdo con las FARC. Porque los acuerdos exitosos o finalizados con las guerrillas solamente ocurren cuando la correlación de fuerzas está a favor del Estado y casi que obliga al grupo guerrillero a sentarse y con voluntad de paz. De resto, lo que tenemos es una guerrilla que sigue mamándole gallo al gobierno de turno y sigue mamándole gallo a los Para colombianos. cerrar este tema, entonces, digamos, el error de todo esto está desde el inicio de la negociación, porque el gobierno también cedió en materia de seguridad, de ofensiva militar, de defensa. Pero las cifras demuestran que realmente no, las cifras demuestran que lo que ha crecido enormemente y se ha expandido enormemente y ha tomado espacio es el Clan del Golfo. Lo que pasa es que el ELN en este momento ha podido hacer unos actos terroristas inmensos y fuertísimos, y esto causa un remesón en la mesa y un remesón en la opinión pública enorme, porque, o sea, está matando gente. Entonces eso no pasa y no puede pasar desapercibido. Entonces se ve como si fuera todavía más fuerte de lo que realmente está en el control territorial. Sí había un ambiente de condescendencia, casi de camaradería en la mesa, entre los dos lados de la mesa, que no eran adversarios ideológicos. Este trino es muy revelador. Decía la delegación de paz del gobierno colombiano. La delegación del gobierno de Colombia en la mesa de diálogos con el ELN saluda la culminación del 6º congreso de esta organización rebelde. Es un trino de la cuenta oficial de la delegación del gobierno de Colombia que negociaba con el ELN, saludando, digamos, una organización, el Congreso es una organización delictiva. Eso revela que aquí no había, digamos, dos partes enfrentadas ni política ni ideológicamente, sino que había un ambiente de camaradería, y eso en una negociación es terrible. Y por eso es que en algún momento el presidente dijo que eso se podía negociar en 3 meses. Pues yo creo que el gobierno genuinamente ha buscado acuerdos de paz, tanto con el ELN como con otras organizaciones en armas, y estoy seguro que ahí hay una buena intención por parte del gobierno. El tema es que el camino transitado no es ese. Sin fortalecimiento de la fuerza pública, sin confianza en el ejército, sin resultados concretos que limiten, que arrinconen a estas organizaciones criminales, es muy difícil que ellas tengan verdadera voluntad de paz. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es la terna para procurador, que finalmente pues ya queda conformada con la decisión que se hará formal por parte de la Presidencia de la República de que su candidato es Gregorio Elhaj, una persona que estuvo dentro de la lista de la Corte Suprema, que no estaba en la lista inicial que tenía la Presidencia de la República, pero que al final muchos dicen en un cabezazo el presidente se juega esa carta. ¿Cómo queda esa terna? Muchos dicen, bueno, hasta ayer el virtual ganador era Germán Barón Cotrino, pero Gregorio Elhaj entra a pesar mucho. ¿Cuáles son esas pujas de poder que se empiezan a dar? José Daniel, usted que es congresista, que fue congresista, que conoce el manejo allí dentro del Capitolio, pero que además viene de Cambio Radical, es decir, conoce a Luis Felipe Henao y a Germán Barón Cotrino, que son esos otros dos jugadores. Maritza, lo primero, y esto cambia un poco lo que había pasado en las elecciones de procurador, es que el presidente no va a tener procurador propias tropas, como ocurrió en los últimos 2 gobiernos. Recordemos que con Santos, el último procurador es Fernando Carrillo, que venía de su gobierno y es una persona, digamos, cercana al presidente Santos, y con Duque la procuradora es Margarita Cabello, que era su ministra de Justicia. Pero no fue ternada por él. Pero termina ganando con el apoyo decidido del gobierno. Hoy el presidente está, en mi opinión, tratando de firmar un empate ante las dificultades que tendría de tramitar un candidato más cercano. Acepta como ternado aparentemente a un secretario del Senado que lleva 12 años, que le ha dado garantías a los distintos sectores, que es querido en el Congreso, pero que tampoco la va a tener fácil, y yo tampoco creo que esto esté resuelto. Germán Barón fue senador varios años, yo no conocí en el Congreso un tramitador en el mejor de los sentidos, más ágil, con mayor credibilidad de proyectos de ley sensibles, un muy buen abogado, Luis Felipe Henao, que fue ministro, que trabajó en el Ministerio del Interior y de Justicia antes que o más bien cuando estaban en una sola cartera, un tipo de buenas formas, bien relacionado. Yo creo que acaba de haber una pelea pareja, en donde, claro, el apoyo del gobierno es una de las variables definitivas, pero también es muy importante, y con esto cierro, entender que la decisión del presidente de ternar a Gregorio Elhaj se da en el marco de unas tensiones muy fuertes que hay entre el presidente y la Corte Suprema de Justicia, que tuvieron su último incidente cuando el presidente habló en términos desobligantes del presidente de la Corte Suprema, y la Corte acaba de no ternar a Gregorio,
y el presidente sí termina haciendo. Juana, Julio, no, yo le cedo la palabra. pero no, yo le quiero preguntar a Juana una cosa y es, ¿para qué hacer en la presidencia de la República todo un montaje de que hacemos una convocatoria, de que presenten sus hojas de vida, estos son los finalistas, si al final lo que se va a terminar escogiendo es un jugador político, que ni siquiera está dentro de esas huestes petristas? La política no es meritocrática y nunca lo ha sido. O sea, esto es una fantasía de vamos a hacer una política meritocrática en un país que los delfines son senadores, se hereda el poder de padre a hijo, de sobrino, de tía, entre familias, hablamos de clanes políticos. Entonces, estar hablando de vamos a hacer una convocatoria meritocrática es una payasada y todos sabemos que no funciona así. Sabemos que además en esta elección particularmente y en esta terna particularmente hay una puja política del presidente contra Germán Vargas Lleras y Cambio Radical. O sea, que este es el enfrentamiento que estamos viviendo, que es una gran oportunidad perdida. Yo como mujer digo una oportunidad perdida para que hubiéramos tenido una procuradora un poco más a la izquierda tal vez una mujer feminista que nos diera también garantías y respetara los derechos de las mujeres, contrastando lo que tuvimos con Ordóñez en su momento, que estaba totalmente en contra de nosotras y nuestras libertades. Pero no, esto se reduce a la pelea política en este momento. Me parece que el candidato del presidente tiene un buen chance de ganar, como hablamos ahorita con José Daniel. Finalmente el Congreso es el que elige y el Congreso lo adora. Sí. Julio. No, coincido con Juana. Creo que la meritocracia en la política es un engaño. Esa es una de las razones, además, por las que el Estado suele ser tan ineficiente. No escalan los mejores, sino los que son amigos entre ellos, los que son más chéveres, que tienen más conexiones y más relaciones, y eso pues lo pagamos al final los ciudadanos, porque la Procuraduría nos cuesta un jurgo de plata y al final sabemos que la elección se va a dar es porque este es más buena gente o conoce más a los senadores o los conoce desde hace más tiempo, y los criterios técnicos, sí, pues es en segundo plano. Eso sí, el gobierno había prometido que en este gobierno o en esta administración sí iba a haber un proceso de elección meritocrática. Sí. No sé si se acuerdan lo de los doctores, ¿no? Convocatoria mundial para que regresen los doctores. Se inscribió un montón de gente y nunca supimos a quién escogieron. La gente sigue esperando la respuesta. Siguen esperando los doctores. Nunca llegó. Se me acabó el tiempo, pero quiero darle un minuto que me queda a José Daniel, porque él tiene un análisis también de que este es un capítulo más en esa puja que se abrió entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, esta elección del hash. Hay dos antecedentes muy importantes. Primero, el presidente en Quibdó dice que no entiende por qué hay afrocolombianos conservadores. Sí, dice un negro conservador. En una clara alusión al presidente de la Corte Suprema. Eso ofende a los magistrados de la Corte Suprema. No fueron a la posesión de la última magistrada. Hay un divorcio entre la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia. Segundo, cuando la Corte Suprema terna a Germán Barón, Gregorio El Hash no saca ningún voto en la Corte Suprema y al día siguiente el presidente lo terna. Entonces puede pasar, no estoy diciendo que esta sea la realidad, que esto se convierta en un pulso de poder entre el gobierno nacional por un lado y la Corte Suprema por el otro. El gobierno controla los recursos, sí, tiene, digamos, su capacidad que todos conocemos de incidencia en el Congreso, pero la Corte Suprema es el juez natural de los congresistas y eso también es muy relevante. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. José Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por madrugar, invitado en próximas oportunidades, y por supuesto a Juana y a Julio también. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más.